lugar de sumar, dinamitaban. Sobre todo de la Rúa, que nunca creyó en la alianza, que la usó para llegar al poder, con un gran error ahí de estratégico de Graciela Fernández Meijide. Porque Chacho decía, el candidato o la candidata tiene que ser Graciela Fernández Meijide. Entonces, ¿qué decía Chacho? Vos, Graciela, tenés que seducir políticamente a Alfonsín. Y Graciela, que según Chacho era, se le veían en algún momento algunos pelos de gorila, en vez de acercarse políticamente, lo combatía. Y entonces el viejo montaba en cólera y dijo, bueno, me combaten, lo apoyó de la Rúa, y por esa disciplina partidaria terminó apoyándolo de la Rúa, y de la Rúa fue el candidato. Pero en realidad, por eso después a Chacho le costó mucho aceptar ser el candidato a vice de la Rúa, porque él no quería ser candidato a vice de la Rúa. Pero en el fondo tiene razón Toledo, la culpa de que gobernó de la Rúa la tenés vos y Bonelli. No, más yo, porque yo hice la producción. Pero bueno, no me hago cargo de los errores. Pero bueno, ahí la verdad que como proyecto político hubiera sido, pero se cometió, bueno, esto que hablábamos recién, negar la política. Alfonsín les planteaba en el seno de la alianza que había que hablar de cómo salir de la convertibilidad. Y todos los demás le decían, doctor, lo mandaron a guardar a que se calle la boca, porque le decían, si usted habla de cómo sacar la convertibilidad, perdemos las elecciones. Y así llegaron, sin plan. No hubo plan económico. Después de la Rúa, hace 3 o 4 años atrás, en un reportaje conmigo, dijo, bueno, mi error fue haberle hecho caso a Machinea de bajar el 13% y de aumentar los impuestos. Le echaba la culpa a Machinea. Pero ahí está la visión de quien no ve la política. Yo, ¿por qué voy hablando mucho de esto? Porque cuando llegue a Néstor voy a marcar las diferencias de cómo tenía idea de la política y acá no. Ellos, Menem lo hizo también en cuanto a que era todo lo económico. Era la desesperación por lo económico, el fondo, Estados Unidos. De la Rúa hace lo mismo. Lo primero que hace el waiver, el pedir perdón, el fondo, a ver qué nos dicen, lo que fue la flexibilización laboral, bueno, la renuncia de Chacho, cómo lo expulsan del poder, y cómo empieza a caerse el poder justamente a De la Rúa por no tener una visión política de lo que había que hacer. Eso yo lo relato mucho en el libro, porque bueno, yo estaba en esos días, tenía el programa, era el columnista político de Telenoche, tenía mucha llegada, y todos los días era impresionante la cantidad de informaciones que se producen. La verdad que De la Rúa nunca vio desde la política el problema, nunca no entendió. Él realmente era un hombre, esto me lo vi en la descripción, un día me lo hace su propio hermano, Jorge De la Rúa, que lo encuentro en el patio de las Palmeras a pocos días de la renuncia, y entonces yo le digo, me acerco y le digo, pero doctor, le digo, no atinan a hacer nada, porque ustedes acuérdense lo que era, una parálisis. Y me dice Jorge De la Rúa, ¿sabe lo que pasa, Gustavo? No puede ser presidente una persona que se pasa todo el día leyendo los expedientes. De la Rúa le decía eso, le devolvía los expedientes a los ministros, si estaban con una coma de más, con una coma de menos, si le faltaba un punto, los repasaba. Era tremendamente burocrático, pero aparte era desconfiado, tremendamente desconfiado de todos, no sostenía el poder. Acuérdense lo que hizo para nosotros los argentinos fue mucho mejor, ¿no? Pero con López Murphy lo nombró ministro y a la semana lo hizo ir porque no le pudo sostener el poder político. Y la caída empieza con la llegada de Cavallo. La llegada de Cavallo en realidad es un plan de Chacho Álvarez, porque Chacho decía que el único que había traído a la convertibilidad argentina lo podía sacar.
Entonces él le había propuesto a De la Rúa que él volvía al gobierno, Chacho como jefe de gabinete y Cavallo como ministro de Economía. Le daban más poder político, reinsertaban la alianza y trataban de salir del marasmo económico que ya empezaba a hacer el gobierno. Bueno, cuando él lo plantea a su grupo, sobre todo a los Sushi de la Rúa, le dicen Chacho no y Cavallo sí. Entonces eso es lo que pasa. Vuelve Cavallo de apuro. Es más, el día que lo presentan a Cavallo en Olivos, ni siquiera lo nombran como ministro de Economía. Le preguntan a De la Rúa, ¿y va a ser ministro de Economía? No, todavía no sabemos, vamos a ver. Una cosa tan... Miren, yo cuento las anécdotas porque realmente estas son las cosas que la sociedad tiene que ver. Y como yo la viví muy de cerca, en su momento yo soy... A veces siempre me han achacado que fui demasiado responsable, pero uno desde un medio de comunicación no puede echar más leña al fuego de lo que era en ese momento la Argentina. Pero De la Rúa era tan desconfiado que lo convoca a Cavallo. Y cuando lo convoca a Cavallo, Cavallo era ministro de Economía, le pasó lo mismo, pero con Menem, mucho más astuto políticamente. Cuando Cavallo había hecho ya todo el trabajo sucio, Menem, ¿qué hizo? Lo echó Menem del poder, lo echó, lo sacó, de un día para el otro le dijo te vas y se fue, y el otro pataleó, lloró y se fue porque el turco era así, era tremendamente déspota en el manejo del poder. De la Rúa no tenía ese carácter, no tenía el dominio de la política y le empezaron a marcar los problemas. Si él hubiera querido, hubiera podido salvar al gobierno, pero evidentemente no tenía ni mirada política, ni olfato, ni la gente a su alrededor que lo podía. Esto, a los pocos días de asumir Cavallo, Cavallo, ¿qué quería hacer? Cavallo, muy mesiánico, realmente. Él se cree que es un tipo, hasta el día de hoy, porque sigue hablando y sigue dando consejos. Él cree que hizo todo bien, que él no cometió errores, que no nos mandó a la crisis del 2001. Entonces, ¿él qué quería hacer? Él pensaba que llegaba como ministro de Economía, salvaba a la Argentina y era presidente. Bueno, eso no fue. Y De la Rúa le empezaba a desconfiar. Ahí hay un capítulo que yo cuento, y ya acá empiezo a apurarme, así no los canso. Y yo llamo la soledad del poder. Una tarde, porque hay dos hechos que marcan esta cosa de falta de poder. Varios, más de dos, pero yo acá pongo tres anécdotas. Cuando el día de la renuncia de Chacho, yo me entero, doy la primicia a 8:30 de la mañana. Yo tenía en ese momento una columna todos los días a 8:30 en TN. La noche anterior yo ya había visto esto que hablábamos psicológicamente. Había sido la asunción de Flamarique, enemigo de Chacho. Chacho lo había denunciado de ser el ministro que había pagado los sobornos, y De la Rúa lo premia y lo asciende a secretario general de la presidencia, al lado de él. Ese día, Chacho, yo veo el acto, estaba en el canal, veo el acto, cara de culo tremenda. Ausente Chacho. Estaba ausente. Empiezo a llamar a la noche, nada. 1 de la mañana me atiende. Le digo, Chacho, renunciaste, vas, tu cara de hoy. No sé, gato, me dice, hablemos mañana, estoy pensando. Bueno, al otro día cuando yo me levanto, que me iba al canal, 8 de la mañana, me llama el vocero, un hombre que lo conocía mucho, y me dice, gato, mirá que esto viene mal, me parece que Chacho se va. 8:30, yo digo, el vicepresidente está analizando irse. Estaba ese día, lo había invitado a Federico Torani, que era ministro del Interior, estaba sentado lo mío, y se enteró conmigo de que Chacho renunciaba. No sabían nada, porque había sido sorpresivo. Bueno, a partir de eso que yo digo 8:30, la noticia explota, todos los móviles de los canales empiezan a ir a la casa del Chacho, acá en la calle Paraguay, no sé si para acá o para allá. Bueno, todos los móviles a la casa del Chacho. Esa fue la renuncia más larga, porque fue anunciada a 8:30 y renunció a las 7 de la tarde. Porque el Chacho, y acá sí es una autocrítica que hay que hacer, aparte de la sociedad y a las ONG que se rajan las vestiduras por la transparencia y lo demás, Chacho, ¿qué esperaba? Hacer un gesto de fuerza, tener un cabildo popular en la puerta de su casa, que las ONG que hablaban tanto de transparencia lo apoyen, digan, bueno, pero el vicepresidente está denunciando corrupción, hay que ayudarlo. No fue nadie.
No fue nadie. No, los medios lo acompañaban. No fue nadie. Las ONG esas que cerraron las... Nadie. Entonces, llegó un momento y dijo, me voy. Chao, nadie me banca, me voy. Como al mediodía, de la Rúa era de llamar mucho él, ¿no? A los periodistas. Yo lo conocía de cuando era diputado, senador, todo. Entonces, como al mediodía, en un momento me suena el celular al mediodía y era de la Rúa. Dice, Gato, Fernando soy. Ah, le digo, presidente, le digo. Presidente, le digo, sí. Me dice, ¿cómo es esto? Dice, todos los móviles, todas las cámaras dándole cámara a Chacho, dice, y nosotros no tenemos nada para decir. Entonces yo me había visto que teníamos nosotros un móvil en la casa de gobierno y había un micrófono de pie en el hall de los Bustos. Estaba ahí solito, nadie había pasado a hablar. Entonces yo le digo, doctor, le digo, en el hall de los Bustos hay un micrófono puesto, hay cámaras de todos los canales. Le digo, lo que pasa es que nadie de su gobierno ha salido a hablar. Entonces escucho que dice, acá el Gato dice que en el hall de los Bustos hay un micrófono. Y a partir de ese momento empiezan a salir todos a hablar. Eso de la Rúa. Bueno, la segunda anécdota que yo les cuento, que es la que yo les decía de la soledad del poder. Un viernes, como a las 7 de la tarde, me llama el vocero presidencial. Sí, es triste, uno lo toma ahora, pero la verdad que y en ese momento, por eso yo digo, de esto habla de los argentinos, cómo votamos los argentinos, cómo no pensamos el voto muchas veces. Un viernes 7 de la tarde me llama el vocero, Ostuni, y me dice, Gustavo, mire que el presidente va a dar una conferencia de prensa en Olivos. Bueno, le digo, vamos, ¿podrán venir? Digo, voy a consultar al gerente y veo. Bueno, voy, consulto al gerente, el gerente me dice, anda, y después vemos de qué hablo. Porque ya era... Entonces, bueno, voy, viernes, un día de frío, llovía ya a fines de agosto, septiembre, como estos días así, llovía, viernes 7 de la tarde, el tránsito, Olivo, bueno. Yo ya me iba a mi casa, me tuve que quedar a vivir allá. Llego, nos hacen pasar, y cuando llegamos a la jefatura, donde atienden los presidentes, estaba de la Rúa solito, me abre la puerta él, me hace pasar, hola Gato, me dice. Entonces yo empiezo a mirar para todos lados y le digo, claro, le digo, pero me dijo Ostuni que era una conferencia de prensa. No, Gato, prefiero hacer una nota con vos porque quiero hablar un poco de la economía y que yo soy el presidente. Porque él tenía una obsesión con que Cavallo manejaba la escena y lo dejaban a un lado a él. Esa era la obsesión de él. Bueno, mientras empiezan a armar, nos sentamos los dos en un banco que hay en la antesala de lo que es el despacho de un lado y la sala de reuniones del otro, y al fondo, como si fuera ya aquella puerta, en un momento se abre la puerta del viento que había y la lluvia. Entonces él dice, ¿no hay nadie que cierre esa puerta? Y no había nadie. Se tuvo que levantar, fue hasta allá, cerró la puerta y volvió. Y yo pongo eso como la soledad del poder, porque la verdad que era patética la imagen que uno tenía frente al presidente.